Vamos a pedir al Señor que nos hable al corazón, que podamos salir edificados con gozo al haber entendido su palabra. Amantísimo Padre, estamos en esta noche, en este lugar. Gracias por los hermanos que han venido. Te pedimos que nos hables a nuestro corazón. Te pedimos bendiciones grandes que tú tienes para nosotros. Pero en este momento abra nuestros ojos del entendimiento para que podamos entender su palabra, para que salgamos edificados con gozo en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente en este lugar y que el nombre de Jesús sea glorificado y cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos madurar en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Abran sus Biblias a el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículo 10 al versículo 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 10 al versículo 17. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Lucas, capítulo 13, versículo 10 al versículo 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Señor, añada bendiciones a su santa palabra. El miércoles, antes, no del miércoles anterior, ¿verdad?, sino que antes de este miércoles, estuvimos meditando en cuanto a las ataduras y cómo es que Cristo puede liberar de cualquier atadura a los individuos. Y decíamos que una de las ataduras son las ataduras que Satanás pone. Hasta el día de hoy, Satanás pone en los hombres, en las personas, en los individuos, ataduras difíciles de poder salir. Este fue el caso de esta mujer. Esta atadura se manifestó en una enfermedad que Satanás le puso por 18 años. Andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. En esta noche vamos a estudiar otras 2 ataduras, porque esta atadura de la enfermedad la estudiamos ese miércoles, pero en esta noche vamos a estudiar otras 2 ataduras que pueden llegar a destruir espiritualmente a las personas y que solo por medio de Jesucristo se puede ser liberado. La segunda atadura es la atadura de la religión. La atadura de la religión. Veamos lo que dice el versículo 13 en adelante. Y puso las manos sobre ella, y se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros
no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjese qué interesante, cuando Jesús sanó a esta mujer que llevaba 18 años atada de esa enfermedad por Satanás, el principal de la sinagoga se enojó porque Jesús había sanado a esa mujer en el día de reposo. Este principal de la sinagoga representa religión, los religiosos. Y la religión es una atadura. Este hombre está atado a su religión. Dice que reprendió a la multitud y le dijo: 6 días hay para trabajar. Venid en estos días para ser sanados, pero no en día de reposo. Vemos que este principal de la sinagoga era un esclavo de la religión. Está pretendiendo tener un celo por la ley, que se guarde el día de reposo. No es malo que pretenda guardar la ley y observar el día de reposo. El problema es que frente al milagro que Jesús muestra, este hombre un fanatismo por su religión. En lugar de alegrarse por lo que hizo Jesús, se enojó porque Jesús sanó en el día sábado. Hay muchas personas esclavas de la religión y pretenden tener un celo por Dios, y ese celo no es más que un fanatismo ciego que lo hace perder en lugar de ganar. Yo he visto personas que están muriendo, literalmente, pero no pueden aceptar a Jesús como su Salvador personal, porque son esclavos de la religión. Su madre o su padre los esclavizó en la religión y dicen: en la religión que me criaron mis padres, en esta voy a morir. Y va a morir no solamente físicamente, sino eternamente, porque son esclavos de la religión, mostrando un celo aparentemente por Dios, pero es un fanatismo ciego que en lugar de ganar, pierde. ¿Qué hace la religión que el hombre pierda? Número 1, la religión hace que se pierda la compasión a las personas. Fíjese que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, en lugar de estar contento y unirse a glorificar a Dios, se enojó porque fue sanada esa persona en el día de reposo. En lugar de unirse, ¿verdad?, a glorificar el nombre de Dios, como lo hizo esta mujer, dice la palabra del Señor en el versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé cómo lo hacía. Lo que sí sé que cuando este señor Cristiano Ronaldo mete un gol, la gente se emociona mucho y grita. Y el entrenador sale y se tira al piso y levanta las manos. Solamente porque una pelota entró en una meta. Y no solo eso, en miles de personas. Pero esta mujer que estaba encorvada por 18 años y por primera vez, después que Jesús le dijo: mujer, eres libre de esta enfermedad, y puso sus manos sobre ella, ella se enderezó. ¿Cómo habrá sido la emoción en esta persona?
que glorificaba a Dios. Yo no sé qué hacía. Si saltaba, si reía, si corría, si venía, si se arrodilló delante del Señor. Yo no sé lo que hacía. No lo dice la Biblia. Pero dice que glorificaba a Dios. Y este esclavo de la religión se enojó porque fue sanada en el día sábado, el día de reposo. Esto demuestra que no tuvo ninguna compasión por esta mujer que por 18 años estuvo atada por un espíritu maligno a esa crueldad, a esa humillación, a esa esclavitud. En una ocasión, en una iglesia bautista, un niño domingo a domingo lo sacaban de la clase. Y el padre de este niño habló una vez con la maestra de este niño. Porque me encuentro en la calle, sentado. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dice el padre al hijo. Me sacó la maestra. Y la maestra le dijo a aquel padre a la maestra: ¿por qué usted saca al niño de la clase? Y él le dio un montón de razones. Este niño es hiperactivo, este niño es problemático, este niño es inquieto, perdone que le digo a su cara, pero este niño es un malilla, pues. Este niño no tiene compostura. Y hemos hablado con el pastor y el pastor nos ha dado orden de que saquen a este niño. Y le dijo este padre a la maestra: ¿qué es lo más importante en su clase, maestra? Bueno, la pizarra, le dijo. La pizarra, porque ahí ponemos nosotros las ilustraciones y los niños aprenden. ¿Qué más? ¿Qué más es importante para usted en la clase? Lo más importante en la clase. Bueno, le dijo: la sillita, los pupitres donde vienen ellos y se sientan. ¿Y qué más? El refrigerio, le dijo. Porque los niños no pueden irse sin su refrigerio. ¿Sabe, maestra? Ninguna de estas cosas que usted ha mencionado es lo más importante en una clase. Lo más importante en una clase son los niños. Ellos son los más importantes. Porque si no hay niños, aunque tenga pizarra, aunque tenga refrigerio, aunque tenga lo que tenga, pero si no hay niños, usted se va para su casa. Y a veces el religioso está pensando: no manche las paredes, niños. Y molestan con las personas. Está bien instruirles, por supuesto que sí. Pero tenemos que recordar que hay que tener compasión por las personas. Las personas son lo más importante. No el día sábado. ¿Sabe qué dijo Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 27? En Marcos capítulo 2, versículo 27, dice la palabra de Dios de esta manera. Ya lo tenemos, hermanos. También les dijo, Jesús está hablando acá: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No es el día. El día sábado no es el importante, es el hombre
Y el día sábado fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del día sábado, dijo Jesús. Pero este hombre está enojado porque fue en el día sábado que sanó Jesús a esta mujer, guardando el sábado. Es lo que hace la religión, cuidar lo religioso, pero no tener compasión de lo más importante, que son las personas que respiran, las personas que caminan, estas personas que tienen alma, que tienen corazón. Hay que tener compasión de ellas. Este principal de la sinagoga valoraba más el sábado que a las personas. En la Biblia encontramos nosotros una parábola. En Lucas capítulo 10, en el versículo 30. En Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Fíjese, el sacerdote probablemente iba a tener, ¿verdad?, a que oficializar algún servicio que tenía que ser. Y él no podía tocar a esa persona que estaba media muerta. Ahora, la ley decía que no podía tocar a un muerto. Pero este hombre no estaba muerto. Estaba medio muerto. Estaba moribundo, pero estaba vivo. Pero como él tenía que oficializar su compromiso, su servicio, su culto, vio al que estaba con una tremenda necesidad, que estaba moribundo, herido, despojado. Y cuando vio que estaba esa persona, mejor se cambió de acera. Lo vio, pero pasó de largo. Y luego un levita. Un levita es un ayudante también de los sacerdotes. Y también dice que casualmente pasaba por ahí, pero vio a esa persona y no la atendió. Se pasó al otro lado y se fue. Y se fue al otro lado. Pero no fue quien atendió a la persona. Y según la palabra del Señor vemos aquí, mi hermano, según vemos en esta escritura, dice que descendió de Jerusalén a Galilea, como que ese hombre era judío. Pero estos líderes religiosos, aún su propio compatriota, no lo atendió. Prefería mejor que se muriera. Pero era más importante la religión que él. La religión hace que el hombre pierda la compasión hacia las personas. A menudo nosotros vemos relaciones familiares rotas por la religión, porque se convirtieron a Cristo, porque se hicieron evangélicos, y eso trajo problemas en la familia, y entonces no se hablan, no se llevan y se odian. Porque salieron de mi religión. ¿Y qué de la persona?
si es su hijo, si es su hija, si es su familiar. Pero eso es lo que logra la religión. ¿Cuántos hijos han perdido la herencia de sus padres? Los padres los han desheredado porque aceptaron a Jesús como su salvador personal y se volvieron cristianos evangélicos. Yo recuerdo a un pastor dar testimonio diciendo: mi familia me tenía una herencia y mi padre era de buena familia, ¿verdad? De buena económica, una buena posición económica. Pero cuando acepté a Jesús, viendo un programa del hermano Jimmy Swaggart en la televisión, yo fui movido por el Espíritu Santo y acepté al Señor. Yo andaba en drogas, decía. Y el hermano Jimmy Swaggart dijo: busque una iglesia. Y fui al centro cristiano de las Asambleas de Dios. Dijo el pastor. Cuando llegué a la casa di la noticia, alegre, gozoso: me he convertido a Jesús. Y el papá le dijo: ¿qué has hecho? Me he convertido a Jesús. Ah, bueno, a partir de hoy no tenés herencia de parte mía. Y lo sacó del testamento. Es lo que hace la religión. Pierde la compasión hacia lo más importante, que son las personas. Pero no solamente la religión hace que el hombre pierda la compasión hacia los demás, sino que en segundo lugar la religión hace que se pierda la valoración de las maravillas y el poder de Jesús. Este principal de la sinagoga dijo en el versículo que vemos nosotros ahí en Lucas 13, dice en el versículo 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Note cómo toma este hombre esta liberación milagrosa que Jesús hizo como algo corriente y barato. Otro día vengan y sean sanados, pero no en día de reposo. Como que si la sanidad que Jesús hizo era comparada como la de un médico, ¿verdad? Vengan el día de semana a pasar consulta, pero no en el día de reposo. Estamos hablando de un milagro extraordinario, donde Jesús mostró su gran poder, su misericordia hacia esa mujer. Pero este hombre no valoró el milagro y el poder de Jesús. 6 días hay, vengan esos días, pero no en día de reposo. El milagro más grande hoy en día que un ser humano puede experimentar es una vida transformada por el poder de Jesucristo. Cuando éste le recibe en su corazón como su salvador personal. Es el milagro más grande que puede haber. El domingo anterior me dice una hermana: hermano, yo quiero que ore por mi hijo. Vino el esposo ese día, el domingo anterior, y nos sentamos allí y comenzamos a orar. Pero antes de orar, dijo el esposo, yo le pregunté que si tenía alguna petición especial por la cual oráramos, y le dije al joven, ¿verdad? ¿Qué petición especial quiere usted? Ya la madre me había dicho que orara por su hijo. Y usted, joven, ¿tiene alguna petición especial? Que me dé sabiduría, dijo. Vaya, pues vamos a orar. Pero el papá, el esposo de la hermanita, dice: yo tengo una petición, que ore por mí. Que el Señor me fortalezca para dejar el vicio. Esas palabras tocaron mi corazón. Lloré al Señor. Y en la semana he estado diciéndole: Señor, tú puedes hacer que este hombre deje el vicio, Padre. No puede dejar el vicio, no lo puede dejar. Pero está orando para que Dios le fortalezca y pueda deliberarse del vicio.
Ese es el milagro más grande, una vida transformada por el Señor Jesucristo. Pero para muchos familiares y amigos religiosos, eso no es gran cosa. Eso no lo mueve a aceptar a Jesús como su Salvador personal. ¿Sabe qué dicen a veces? En otras palabras, vaya, está bueno, este evangélico, sí, qué bueno. Prefiero eso y no que ande robando ahí, ande en la calle ahí, vagando. Pero no valoran el poder de Dios, las maravillas de Dios que se manifestó en esa persona. No los movió para decir, bueno, si esta persona el Señor lo está cambiando, es porque verdaderamente hay un poder del Señor. Yo también quiero venir donde este muchacho va, donde esta persona va, donde este familiar va. ¿Por qué? Porque he visto cambios en su vida. Pero la religión hace que no se valore las maravillas y el poder de Dios, que se tomen como algo cualquiera. Pero en tercer lugar, la religión hace que se pierda la sinceridad de la persona. ¿Sabe qué dijo Jesús? En el capítulo 13 de Lucas, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿cómo le dijo? Hipócrita. El Señor le dijo hipócrita. La palabra hipócrita es simulador, actor en escenario. Hipocresía es simular lo que no es. Usted puede ver una película en Hollywood, todo eso es mentira. Nada es cierto. Todo es mentira. Pero hacen lucir esa mentira como que si es real. Y a veces las personas se emocionan y hasta lloran por esa película. Corten, va, volvámoslo a hacer. Vaya. Venga para acá. Y ahí comienza, y ahí están. Es una mentira. No es cierto, simulan. Eso es lo que significa hipócrita. Jesús le dijo a este hombre hipócrita, simulador, alguien que no era sincero. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo hipócrita? ¿Por qué le dijo que no era sincero en sus palabras? Vea lo que dice. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Todos los judíos, hasta todos también los sacerdotes que tenían su ganadito, ahí tenían, ¿verdad? El buey, ahí tenían el burrito y ahí lo tenían atado para que no se vaya, no se escape. Ahí está en el potrero. Pero el día sábado, bien mandaditos, lo desataban a estos animalitos y lo traían, mire, ve, ¿a qué? A que bebiera agua. ¿Por qué? Porque hay que cuidar del animalito. Jesús le dijo hipócrita. 6 días hay para trabajar. En esos días vengan a ser sanados, pero no en día de reposo. Hipócrita, le dijo el Señor. ¿Acaso ustedes no desatan el burro para que vengan a beber y cuiden de él ustedes? Aunque sea el día sábado, no lo dejan aguantar sed. Y esta mujer, que Satanás la tenía atada 18 años, no se le había de desatar, aunque sea el día de reposo. Eso es lo que hace la religión, que el hombre se vuelva no sincero consigo mismo, no sincero. A veces se anda escondiendo para pecar. ¿Y por qué se esconde? Se esconde de uno. ¿Y uno qué? Pues mi hermano. ¿Y acaso Dios no lo está viendo? Si el asunto no es con uno, con Dios. Pero se anda escondiendo ahí porque es lo que hace la religión.
que uno aparente ser algo que no es. Pero hermanos, el Señor dijo que era un deber sanar a esa mujer en el día de reposo. Nada puede llevar más personas al infierno que la religión. ¿Tiene usted una religión? A veces no somos sinceros. Aquí una cosa, pero en la casa otra cosa. Con los amigos otra cosa. En la calle otra cosa. No hay sinceridad. Necesitamos, hermanos, reconocer que estas cosas, en lugar de perder, de ganar, pierden. No debemos ser religiosos. Debemos vivir la vida en abundancia que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la vida en abundancia que el Señor nos ha dado? Que le amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Juan dice: si yo no puedo amar a aquel hermano, a la persona que estoy viendo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? ¿Cómo es posible? Como un hombre que venía aquí, dice que la esposa nos contaba, porque trabajaba con nosotros, y dice que le dije, que sabe que me dijo, que le dijo: a Dios hay que amarlo, pero a vos no, le dijo. A Dios lo amo, pero a vos no te amo, le dijo. Pero ¿y eso no es bíblico, mi hermano? Amo a Dios, pero también a mi prójimo. Ahí vamos a mostrar nuestro amor a Dios. La religión es engañosa. Se piensa que solo por asistir a la iglesia el día domingo, dar limosna, ya estuvo. No. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7, 21? ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? Dice: el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No el que le dice Señor, Señor. El que hace la voluntad. La religión no salva, solo Cristo Jesús es el único que salva. Con mi esposa vimos una película, y al fin es película, ¿verdad? De un muchacho que en la cárcel, y este muchacho, las pistas que daba en los grandes asesinatos macabros que hacía, todos eran puras citas bíblicas. Los familiares lo llevaron a la iglesia de pequeño y mató a sus propios padres. Y el hombre conocía la Biblia. Pero en su vida, su andar, era un esclavo de la religión. Pero el Señor puede liberarnos de toda esclavitud y poder vivir la vida en abundancia. Y para finalizar, vamos a ver una tercera atadura, que es la atadura de la incredulidad. La atadura de la incredulidad. Dice en el versículo 17: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dos cosas dice este versículo. Número uno, que todos sus adversarios se avergonzaban.
La traducción de la Biblia Dios habla hoy lo transcribe de esta manera. Y cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Quedaron avergonzados porque Jesús descubrió su hipocresía. Pretender ser celosos de la ley y guardar el día sábado sin tener compasión de las personas, pero sí de los animales. Bien, desatan a los animales y cuidan de ellos, aunque es en el día de reposo, ¿verdad? Y ellos se quedaron avergonzados porque el Señor les descubrió su hipocresía. Pero una segunda cosa que dice este versículo es lo que tiene que ver con la incredulidad de las personas. Dice la palabra que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas que Jesús hacía gloriosamente. Estas personas, vemos en ellas la atadura de la incredulidad. Pues dice que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas hechas por Jesús, pero no dice que creyeron en Él. No dice que se convirtieron a Jesús. No dice que se volvieron a Él arrepentidos. No, se alegraban, se regocijaban. Así como se alegran así, ¿verdad? Cuando las multitudes se alegran después de ver las luces de Pollo Campero. Y qué lindo, y qué cosa, ¿verdad? Mejor que el año pasado. Iban todos contentos y los que tienen dinero a comer pupusitas, ¿verdad? Por ahí con la familia y todos gozosos. Así pasó con este milagro. Las personas se regocijaban así como cuando viene un artista preferido. ¡Qué bonito estuvo Luis Miguel! Y la gente se va contenta del gran show. ¡Qué bonito! Cómo peló los dientes, Dios, hombre. Se regocijaban, se alegraban. Así como los niños se alegran cuando van al Metrocentro o a la Plaza Metrópoli, cuando desciende el helicóptero trayendo a Santa Claus. Igual. Nadie se convirtió. Porque las personas estaban atadas a la incredulidad. Jesús llegó a una ciudad y dice la palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de las personas. Muchas personas están atadas por la incredulidad. Le cuesta creer en Jesucristo. Y al no creer, no verán la vida eterna, sino la ira de Dios será sobre ellos. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Está usted atada a una religión? ¿O tiene usted una relación personal con el Señor Jesucristo? Jesús es el Salvador que nos puede liberar de la esclavitud, de la religión, y poder vivir amando a las personas, amando a su esposa, amando a sus hijos. Una vida libre, gozosa, regocijada, creciente en el Señor, alegre en Cristo Jesús. Sea una nueva vida. ¿Está atado usted por la incredulidad? Solo abra su corazón y dígale: Señor, ayúdame a creer y no dudar. Jesús le dijo a un hombre: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, le dijo. ¿Cuántos creen que Dios puede, hermanos, hacer cualquier cosa? ¿Un milagro maravilloso? Sí. Así estaba este hombre. ¿Crees que puedo sanar a tu hijo? Sí. Pero este hombre comenzó a ver su interior y dice: Señor, ayuda a mi incredulidad.
Ahí fue honesto. Debemos desarrollar nuestra fe, porque a veces no creemos. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios puede bendecir su negocio. Nos cuesta creer que Dios puede cambiar a uno de sus hijos y convertirlo para ser un siervo de Dios. Cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios puede proveernos de una vivienda. Nos cuesta creer que Dios puede cambiar el hogar, el matrimonio, que Dios puede darle un empleo, que Dios puede darle a usted un trabajo mejor. Cuesta creer, pero preguntamos, y hermano, ¿usted cree que el Señor es poderoso? Poderosísimo. No, como Dios no hay dos. ¿Pero cree? Ahí está el problema. Hermanos, creamos en el Señor y avivemos nuestra fe, porque el justo por la fe vivirá. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser liberados de toda atadura de la religión, de la incredulidad. Queremos andar libres, viviendo la vida en abundancia que tú nos has dado, permaneciendo firmes en la libertad con que Cristo Jesús nos ha hecho libres. Ayúdanos a no dudar. Aumenta nuestra fe, que podamos crecer espiritualmente, que podamos creerte a ti, Señor, que podamos creer que tú puedes obrar en esa necesidad, en esa situación, por más difícil que sea y por muy imposible que nosotros lo veamos. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Bendícenos, prospéranos, fortalece nuestros corazones, Señor. Yo le ruego en el nombre de Jesús por todos los hermanos que estamos aquí esta noche, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los prosperes. Señor, llévanos con tu paz de regreso a casa. Venimos por nuestra bendición, danos una doble bendición, Padre. Gracias por los hermanos que vinieron y los que no pudieron venir. Bendíceles también en sus hogares. Los hermanos que nos están viendo por la internet, bendícelos, Padre. Próximo domingo, Dios, los traigas tú a este lugar. Yo declaro a mis hermanos aquí presentes por cabeza y no por cola. Los declaro prósperos, libres de enfermedades, de dolencias. Los declaro, Señor, en bendición. En el nombre de Jesús. Amén.